usted tiene el cuadrito que habían hecho, entonces puede verificar el tercer paso. Y este es el siguiente: conocer la palabra de Dios. Este es el tercer paso. Tengo que admitir que necesito dirección, necesito conocer a Dios en una forma personal y profunda, y ahora necesito conocer la palabra de Dios. De hecho, hay una relación íntima entre el conocimiento que yo tengo de Dios con el conocimiento de la palabra, porque Dios se reveló al hombre a través de su palabra. Así que es en ella por la cual nosotros podemos conocerle. Muy bien, hay un versículo aquí en Josué capítulo 1, versículo 8, y lo tengo en 4 versiones. ¿Cuáles son las palabras importantes aquí en este versículo y de acuerdo a estas 4 versiones? ¿Cuáles son algunas palabras importantes que nos indican qué debemos hacer? Ok, yo puse algunas que ustedes ya las dijeron y creo que podemos estar de acuerdo en que estas palabras son importantes. Estudia, recita, repite, lee, medita constantemente, medita, cumple con cuidado, estúdialo, ponlo en práctica, como dice acá la traducción del lenguaje actual. Acuérdate de actuar de acuerdo a lo que está escrito, cumple con cuidado, asegúrate de obedecer. Entonces, esto es lo que debemos hacer con las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener un amplio conocimiento de ella, tenemos que estudiarla, tenemos que repetirla hasta memorizarla, tenemos que leerla, pero no solamente ahí, sino que tenemos que meditarla. ¿Para qué? Para cumplirla con cuidado, para ponerla en práctica, para que nosotros podamos obedecerla, que es el fin último del estudio de la palabra de Dios, que podamos obedecerla, que podemos vivir o actuar de acuerdo a lo que está en ella escrita. Y es por eso que tenemos que tener un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hay al menos 3 verbos que podemos encontrar ahí, que es meditar, escudriñar y también leer. Muy bien. Hagat es meditar y significa meditar, gemir, llorar, inclusive, ¿verdad? Es meterse ahí en la palabra de Dios. Refleja los suspiros y murmullos que los antiguos hacían cuando meditaban. De hecho, ustedes tal vez han visto algunas prácticas en algunas religiones semíticas, por ejemplo, los judíos cuando están al frente del muro de las lamentaciones y que tienen algún movimiento y algún sonido, es que ellos están ahí repitiendo las Sagradas Escrituras. Escudriñar, eraunao, que es en griego, es examinar, investigar, reunir inclusive evidencia, buscar información. Es decir, que no es una lectura superficial que nosotros tenemos que realizar, sino cuando vayamos a la palabra de Dios, tenemos que examinarla, tenemos que investigar, tenemos que buscar la información necesaria y ahondar hasta poder penetrar y llegar a ese fundamento precioso y que es la palabra de Dios. Y luego leer, ¿verdad? Que es anaginosco, que es conocer con certeza, reconocer y entender. Entonces, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, no estamos hablando de un conocimiento superficial, estamos ante una situación de examinar, de buscar esa evidencia, de suspirar por esa palabra que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, no es, como le dije, tener ese conocimiento vago, sino un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, y esto nos va a llevar a la práctica, como lo vimos anteriormente. Ponlo en práctica,
actúa de acuerdo a lo escrito, asegúrate de obedecerlo. Esta es la voluntad de Dios, que yo actúe de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es que yo ponga en práctica su palabra, y la voluntad de Dios es que yo me asegure de obedecer la palabra de Dios. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios para las diversas situaciones de mi vida, yo tengo que conocer la palabra para poder actuar de acuerdo a ella. Tengo que conocer la palabra para poder ponerla en práctica, la voluntad de Dios. Y tengo que conocer la palabra para obedecer la voluntad de Dios. Muy bien, estos son los tres puntos importantes: meditar, escudriñar y leer. Muy bien. Ahora, la pregunta es esta. Vamos a ver. En esta sí les voy a decir que alcen las manos. ¿Cuántos leen la Biblia? Alcen ahí la mano, levanten la mano. Eso, exactamente. Ok, muy bien. Excelente. Todos levantaron la mano. Muy bien, fantástico. Bueno, pero sigamos haciendo preguntas que son importantes. Bueno, ¿cuántos meditan en la Biblia, en la palabra de Dios? Porque una cosa es leerla y la otra es meditarla, como vimos. Y hay otro paso también más profundo, y es cuántos estudian la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos penetran profundamente? Jesús nos habló o nos dio una parábola del hombre insensato y el hombre prudente. Dice que el hombre insensato construyó su casa en la arena y que el hombre prudente la construyó sobre la roca. Y nos dice que él llegó a ese lugar y comenzó a excavar para poner su hogar, poner su casa, hasta que llegó a la roca, esa roca que no se mueve, esa roca que es el fundamento eterno, y entonces ahí fue que estableció su casa. Y cuando Jesús inicia esta parábola, que es al final prácticamente del Sermón del Monte, le dice, bueno, aquellos que, lo estoy parafraseando, aquellos que me han escuchado y aquellos que ponen en práctica estas palabras o lo que yo les he dicho, ¿a qué los voy a comparar? Los voy a comparar a un hombre prudente. Entonces, en esta parábola, la roca es la palabra de Dios. Y ese hombre prudente es aquel que escudriñó, que cavó, que llegó a la profundidad de esa roca inalmovible que es la palabra de Dios, y que entonces ahí fundamentó o estableció su casa, es decir, su vida. Su vida la estableció de acuerdo a la palabra de Dios y a la obediencia de su palabra. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que penetrar profundamente en la palabra de Dios y fundamentar nuestra vida para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Y la otra es la que sigue. Bueno, yo la leo, yo la medito, yo la estudio, la practico, la pongo en obra. Eso es lo que nos estaba diciendo Josué, que tengo que ponerla en obra, que tengo que practicarla, que tengo que obedecerla. Si yo solamente la leo, la medito y la estudio y no la pongo en práctica, entonces dice Santiago, ¿verdad?, que me hago mentiroso, porque Dios no quiere solamente oidores, solamente lectores, solamente estudiosos, solamente gente que medite. Dios quiere que nosotros llevemos a la práctica la palabra de Dios en cada área de nuestra vida y en cada situación de nuestra vida. Tenemos que practicarla. Lo que aprendemos, lo que leemos, estudiamos y meditamos, tenemos que llevarlo a la práctica. Así que posiblemente, y no hice la pregunta, pero posiblemente casi que todos pudimos haber levantado la mano en la primera pregunta. ¿Cuántos leen la palabra? Y una vez que voy avanzando en las preguntas, posiblemente vaya bajando las manos. Lo importante es que así como yo la leo, así tengo que también practicar la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Hay una relación, mis hermanos, entre conocer la palabra y hacer la voluntad de Dios. Lo que dice el salmista, me complace hacer que tu voluntad, no dice me complace conocer tu voluntad. Es en el hacer donde nosotros encontramos el gozo. Es en el hacer la voluntad de Dios donde encontramos el gozo. Pero hay una relación íntima, dice, pues tus enseñanzas están escritas, ¿dónde? En mi corazón.
Es decir, que las enseñanzas tienen que penetrar nuestra vida, no solamente nuestra mente, sino que nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra propia voluntad, que luego vamos a ver que nuestra voluntad tiene que quedar a un lado para hacer la voluntad de Dios. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 6, y esto es interesante que también hay una relación entre amar al Señor y la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces hay una relación inclusive entre el amor que yo le tengo a mi Padre Celestial, el amor que yo le tengo a Dios y el cumplimiento de su palabra. Y específicamente lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces en este versículo de Deuteronomio 6, el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces las repetirás a quién, a tus hijos, y también dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que hay una relación entre el conocimiento de la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Así que es muy importante que usted conozca, que usted estudie, que usted medite, que usted lea la palabra de Dios para que usted pueda hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Me complace hacer tu voluntad. Esta está en Nueva Traducción Viviente. Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Muy bien, aquí podemos aprender tres cosas. Hay gozo cuando hacemos la voluntad de Dios. Hay un gozo después de que yo haga la voluntad del Padre Celestial. Me genera paz, me genera tranquilidad, me genera gozo el hacer la voluntad de Dios. En esa voluntad es que nosotros nos gozamos. Luego, importantísimo, no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. El versículo nos dice claramente, tus enseñanzas están escritas en mi corazón y por lo tanto yo puedo cumplirlas y por lo tanto yo puedo obedecerlas y por lo tanto yo puedo practicarlas porque están en mi corazón, en lo más íntimo de mi ser, en lo más profundo, arraigado de mi corazón. La palabra, y esto es importante, que también hay una asociación, la palabra primero tiene que estar en nuestra mente, es decir, que yo tengo que leerla, yo tengo que estudiarla, tengo que meditarla, es decir, que es una acción mental que yo aplico, pero esa palabra, mi querido hermano, que está en nuestra mente, tiene que bajar a nuestro corazón. Y es ahí donde se encuentra muchas veces la disociación o donde se encuentra el problema, porque muchas veces conocemos palabras, sabemos lo que dice Juan y lo que dice Pablo y lo que dice Pedro y sabemos de doctrina, sabemos de teología y sabemos muchas cosas, pero eso es a nivel mental muchas veces. Y todo ese conocimiento tiene que bajar a nuestro corazón para que cambie nuestras vidas, para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que transforme nuestro ser. Entonces, por supuesto, primero tiene que estar la palabra de Dios en nuestra mente para que luego esté en nuestro corazón. No hay ninguna palabra que esté en nuestro corazón que no haya pasado primero por nuestra mente. Por eso es importante este tercer paso, que es el de conocer la palabra de Dios, pero conocerla para llevarla a la práctica, para que podamos cumplirla, para que podamos obedecerla. La palabra tiene que estar presente en nuestro ser. Dice el versículo de Deuteronomio que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es decir, que la palabra tiene que penetrar, no quedarse en la mente, no quedarse en nuestro pensamiento, sino que tiene que penetrar más profundamente en nuestro ser. Y ahí es donde comienza a hacer o a tener efecto, a transformar nuestra vida. Y ahí es donde entonces comenzamos a querer hacer la voluntad de Dios. Muy bien.
¿Qué se requiere para leer la Biblia con éxito? Muy bien, esto es importante y esto estamos hablando de conocer la palabra de Dios o conocer la Biblia. Tiene que haber una actividad racional primero, de meditación, de estudio, de análisis, de búsqueda de la información, como leímos en lo que significa la palabra escudriñar, leer y meditar. Tiene que haber una actividad profunda, no es solamente abrir las Sagradas Escrituras, mi hermanito, y muchos hacen eso. Bueno, hey, Señor, voy a leer la Biblia y ponen el dedo, cierran los ojos y abren ahí. Y donde les cayó la vista, entonces lo leen. No, tiene que haber un proceso mental nuestro de seguimiento, de lectura, de estudio, de profundidad. Tenemos que ir más allá, como el hombre en la parábola de Jesús, ese hombre prudente que fue y cavó, y cavó, y cavó, y cavó, y cavó, hasta que llegó al fundamento de la palabra de Dios preciosa. Y ahí ves donde comenzó a construir su vida. Y eso es lo igual con nosotros, hermanos. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Y una vez que yo profundizo en la palabra de Dios, comienzo a construir mi vida de acuerdo a los principios, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los estatutos de la palabra de Dios. Como segundo paso para estudiarla efectivamente con éxito es tiempo, mis hermanos. Mucho tiempo. ¿Cuánto pasa usted estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted meditando la palabra de Dios? En 5 minutos, hermano, usted no puede profundizar en la palabra de Dios. En 15 minutos, hermano, no puede usted profundizar en la palabra de Dios. Tiene que pasar tiempo en las Sagradas Escrituras. Tiene que pasar tiempo escuchando al Padre, escuchando al Señor. Tiene que pasar tiempo a los pies de Jesús para escucharlo y entender su palabra. Y esto es una inversión. Hoy día, la mayoría de la gente tiene esa excusa o dice, es que no tengo tiempo, es que el tiempo pasa tan rápido. Si nosotros nos organizamos, vamos a tener tiempo para poder meditar, estudiar e informarnos en la palabra de Dios. Pero es una inversión de tiempo. Y luego una disciplina. Es una disciplina. Tenemos nosotros que disciplinarnos para poder estudiar la palabra de Dios, sacar el tiempo, sacar el momento para podernos sentar y tener esa actividad racional de poder escudriñar y profundizar las Sagradas Escrituras. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted para Dios? ¿Cuánto tiempo usted dedica y aparta para es el estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Tiene esa disciplina? Bueno, y esto es una falla de la mayoría de los creyentes. A veces leen, a veces sí, a veces leen un día, 3 días pasan y no leen, a veces una semana no la leen y luego retoman de nuevo esa disciplina, pero no son constantes. Y aquí tenemos que ser constantes en la lectura de la Biblia. Por eso se requiere mucha disciplina. Si quieres no conocer, sino hacer la voluntad de Dios, tienes que ser disciplinado en la lectura bíblica. Tienes que sacar tiempo para leer la palabra de Dios y tienes que hacerlo en una forma profunda. En 5 minutos, hermanos, tú no vas a aprender mucho de la palabra de Dios, ni en 15 minutos. Tienes que buscar tiempo para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Y así conocerás a Dios y conocerás la voluntad para que tú puedas hacerla. Hablemos rápidamente de esta parte que tal vez es la más complicada, la disciplina. Y esto, la mayoría de los creyentes tienen problemas con esto, como les dije, porque empiezan a leer la lectura, se proponen a leer la Biblia en un año o en 6 meses y rompen generalmente esta disciplina. Esa autodisciplina que tenemos que generar. Número 1, hermanos, usted tiene o tenemos que leer cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas. Esto es una disciplina. Esto es una disciplina importantísimo. A veces nos levantamos en la mañana y decimos, uy, qué pereza ir al trabajo. Sí, pero tienes que ir al trabajo y te levantas y vas al trabajo. Ok, no dices, hoy no voy a ir, voy a quedarme en la casa. No. Tengas ganas o no tengan ganas, vas al trabajo.
Entonces, igual, esto no es de tener ganas, porque si de ganas se trataran, posiblemente nunca vamos a leer la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha, mis hermanos, entre la carne y el espíritu, y nos dicen que las dos se contraponen. Entonces la carne dice, uy, qué pereza, estoy cansado, qué sueño tengo, mejor mañana lo leo, te dormís y mañana lo mismo. Entonces, esta autodisciplina es, voy a leer la Biblia, voy a leerla, tenga sueño, no tenga sueño, tenga ganas, no tenga ganas, voy a leer la palabra de Dios, voy a estudiar la palabra de Dios. Para generar esa autodisciplina, hagamos un pacto sagrado con Dios. Dígale, Señor, en oración, Señor, yo me comprometo contigo a leer la palabra de Dios. Ojalá que busques una persona ahí, tu esposa, tu hijo, alguien que te acompañe y que también te jale, ¿verdad? Y que te codee para que puedas seguir esta disciplina. Póngalo en el espejo, póngalo en algún lugar donde usted lo haga. Un consejo que yo le doy es, bueno, ponga su Biblia cerca de la cama, en la repisa, pero no la ponga cerrada, póngala abierta. Póngala abierta, si es posible, la pone ahí con una línea, ¿verdad? Con la tirita esta y la pones abierta, porque en la mañana, cuando usted se levanta y ve la Biblia cerrada, vas a tender a no hacer lectura. Pero si usted la deja abierta, en el siguiente versículo, o perdón, en el siguiente capítulo que tienes que leer, hay una tendencia a leerla porque está abierta. Entonces, haga eso, déjala abierta. No que la pongas en la mesa, ¿verdad? Con el Salmo 23 o el Salmo 91, como hacen muchos, ¿verdad? No, eso no es. Es que la pongas cerca de tu cama en el siguiente capítulo que tienes que leer y inmediatamente vas a tener la tendencia a leerla. Haz un pacto con Dios para que puedas cumplirlo. Y luego, no hagamos ninguna excepción, ¿ok? Hoy no, estoy muy cansado. Si comenzamos a hacer excepciones en nuestra vida y a romper nuestro pacto con Dios, vamos entonces a posiblemente a ir disminuyendo en nuestra lectura bíblica. No haga excepción. Oh, no, hoy es feriado. No, es que hoy me levanté, me acosté muy tarde y estoy muy cansado. O me levanté muy temprano, ¿verdad? Cosas como esas. No, el fin de semana, el sábado no, hay que tener un día libre. No hagan ninguna excepción. Son todos los días. Meditarás en ella de día y de noche, como lo dijo y lo señaló mi hermana Nubia, ¿verdad? De día y de noche, de día y de noche, como lo dijo el hermano pastor ahí, constantemente. Es decir, tenemos que repetirlo hasta generar este hábito o esta disciplina, autodisciplina de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo vamos a leer la Biblia? Vamos a leerla diariamente. Comprométase en ese pacto con Dios diariamente. Voy a leerla diariamente. Y escoja un plan. Escoja la lectura, por ejemplo, de los evangelios. Luego puede irse a la poesía, a los salmos, por ejemplo. Y luego las epístolas de Pablo. Y después puede ir, por ejemplo, al Pentateuco. Y luego regresar a lo que son las epístolas de Pedro. Entonces, haga un plan de lectura diaria para que usted conozca la voluntad de Dios y la pueda hacer. Entonces, vamos a leerla diariamente. Vamos a determinar la cantidad de tiempo. Decida. Usted tiene que decir, ok, voy a leer 1 hora la palabra de Dios y meditarla en ella y también tienes que escudriñarla. Entonces, hermanos, determine la cantidad de tiempo desde el principio. No, hoy voy a leer un poquitico, hoy voy a leer solo un capítulo, mañana 3 y luego 5. No, tienes que ser muy disciplinado. Determine la cantidad de tiempo que usted va a dedicar a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios. Luego, elija un lugar también determinado. Importantísimo. Ok, voy a ir a la sala, voy a ir al comedor, voy a estar en mi cuarto o voy a estar en una oficina, pero elija el lugar determinado, porque esto le va a generar a usted disciplina, le va a generar a usted una costumbre, un hábito de leer la palabra de Dios. Luego, importante, tenga un lápiz y un cuaderno en la mano. Haga
compre un cuaderno o si usted es más tecnológico, entonces en Word, por ejemplo, para que usted haga anotaciones, para que usted subraye, para que usted ponga lo que a un margen lo que Dios le está hablando. Y luego haga esa lectura devocional. ¿Qué significa esto? Orando a Dios, pidiendo la dirección a Dios, pidiéndole que le enseñe a hacer su voluntad y qué es lo que Dios quiere que haga con la palabra de Dios. Y luego inicia un diario espiritual. Esto es muy interesante, muy bonito. Un libro, un cuaderno donde usted vaya haciendo anotaciones importantes. Entonces, esto le va a generar a usted disciplina, conocer la palabra de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios realmente? Y esta es la palabra, la pregunta. ¿Quieres realmente hacer la voluntad de Dios? Empieza, y el paso 1, ¿verdad? Empieza a decir, necesito dirección en mi vida. 2, necesito conocer a Dios tal y como Él es. Y número 3, necesito conocer y profundizar en la palabra de Dios. Muy bien, hablemos del diario espiritual, que es un cuadernito donde usted puede tenerlo, una libreta con bastantes hojas. ¿Qué debo apuntar ahí? ¿Qué debo yo poner? Número 1, el mensaje de Dios para ese día en especial. Siempre va a haber un mensaje de Dios para usted en ese día. Puede ser, mi hermano, que no lo capte en el momento y tenga que seguir meditando durante el día sobre lo que Dios quiere enseñarle. Luego, siempre en la palabra de Dios podemos encontrar la promesa de Dios para mí, una promesa de Dios para mi vida, una promesa de Dios para el cristiano. Y este es sumamente importante y por eso está en rojo. Voy a anotar cuáles son los mandamientos a cumplir. Aquí es donde hacemos la voluntad de Dios, porque qué lindo la promesa de Dios, ¿verdad? Qué lindo el mensaje de Dios para mi vida. Pero aquí es el punto de donde digamos que se rompe, ¿verdad? Se rompe la costumbre, se rompe el punto ahí álgido, ¿verdad? Ok, voy a anotar los mandamientos a cumplir, porque esa es la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios es una voluntad revelada a través de la palabra y sus mandamientos. Entonces, si yo encuentro un mandamiento, es para cumplirlo y esa es la voluntad de Dios para mi vida en ese momento. Y luego, los conceptos de validez permanente, es decir, usted va a tener ahí conceptos importantes, mandamientos importantes, reglas importantes ahí que puedes también anotar. Y por supuesto, ¿verdad? Esa aplicación personal. ¿Cómo aplico ese pasaje a mi vida, a mi situación, a lo que estoy viviendo en este momento? Aquí podemos decir que hay una unión entre el cumplimiento de sus mandamientos, entre esos conceptos, esos valores permanentes que la palabra de Dios tiene y la aplicación personal. En estos 3 puntos, en los últimos, radica el hacer la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que Dios nos va a revelar en un sueño ahí, en una visión, cosas extraordinarias y como lo había explicado la primera vez, ya Dios nos reveló a través de su palabra su voluntad. Así que la voluntad de Dios es prescriptiva, es decir, está en sus preceptos, en la palabra de Dios. Y aquí es donde entonces, si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, es cuando nos lleva a cumplir sus mandamientos. Muy bien. Beneficios del estudio bíblico. Hay muchos beneficios. Voy a anotar solamente algunos, ¿ok? Muy bien, nos proporciona paz, según Juan 16:33, nos da paz a nuestra vida. Y cuando encontramos paz es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos orienta en las decisiones de la vida. Aquí es importantísimo entender que la palabra de Dios me va a orientar a hacer la voluntad de Dios. Salmo 119:105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que si yo conozco la palabra de Dios, si yo medito la palabra de Dios, si estudio la palabra de Dios y yo la estoy practicando, ella va a guiar mis pasos en la vida y me va a hacer la voluntad de Dios. Luego nos garantiza el éxito, Salmo 1 y 3, o Salmo 1, del 1 al 3, ¿verdad? Donde habla que ese
bienaventurado aquel varón que medita de día y de noche en la ley de Jehová, y entonces, ¿verdad? Y que está su delicia en ella, y entonces será como árbol plantado, dice, junto a aguas, ¿verdad? Y entonces va a ser un árbol que su hoja no cae, y en tiempo de angustia, en tiempo de lo que es el verano, dice que va a estar verde. Y entonces dice también el Salmo que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios y está haciendo la voluntad de Dios. Nos limpia de pecado, que es una de las voluntades de Dios que está muy clara en la Biblia, que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y por lo tanto la palabra de Dios me va a alejar del pecado. Contribuye a acelerar el proceso transformador en mi vida. Recuerde que Dios nos salvó para ser transformados, para estar en un proceso de santificación. Así que cuando yo estudio la palabra de Dios, medito en ella, profundizo en ella y la practico, entonces comienzo a transformar mi vida. Y luego, y este es el punto también importante, cuando yo leo la Biblia, conozco la Biblia y practico la Biblia, entonces eso me va a ayudar a descubrir y hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y este es donde radica la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y por último, nos prepara para servir a Dios, que también es su voluntad, que nosotros pongamos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que una vida de servicio. Terminamos con esta pequeña oración, mis hermanos, y recuerdo los tres pasos que hasta el momento estábamos estudiando. Número 1, reconozca que necesita dirección. Número 2, conozca a Dios en su intimidad. Y luego, número 3, que en este caso es, conozca la palabra de Dios. Si gusta, podemos orar y hacer esta pequeña oración en esta noche, pidiéndole a Dios que nos ayude a amar su palabra, a conocer su palabra, a estudiar su palabra, a meditar su palabra y hacer su palabra. Bendito Padre Celestial, te pido que cuando abra las Sagradas Escrituras, tu Espíritu me guíe hacia toda verdad y me enseñe que debo cambiar mi vida. Que tu palabra sea esa espada de dos filos que transforme mi ser. Ayúdame a buscar tu consejo en ella, a obedecerla y que ella me dirija a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.